Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy quería hablar específicamente de las resistencias. Esta es una temática que he mencionado en el pasado, pero creo que con los tránsitos que estamos teniendo es importante hablar de esto. Ayer les contaba cómo estamos experimentando esta cuadratura entre Venus y Urano, y también tenemos una cuadratura entre el Sol y Júpiter. Y si bien yo les expliqué varias veces que en astrología se le dan como cualidades muy benéficas a Júpiter, o sea, Júpiter es este planeta de los milagros y del sentido y de la expansión y todas estas cosas, también es un planeta que agranda todo lo que toca, entonces todo lo que hay se vive como de una manera muy grande, de alguna manera. Entonces, a la vez esta cuadratura, o sea, el efecto de Urano en Tauro, Tauro depende dónde lo tengamos en nuestra carta natal, nos está diciendo, bueno, estas bases que antes te daban seguridad y confort ya no sirven más y vas a tener que sentar bases más elevadas. Básicamente nos está diciendo eso, Urano. Entonces algunas personas pueden estar experimentando realmente cambios muy, muy profundos en estos días. Entonces, bueno, algo importante de las resistencias es que noten que el video dice rendirse ante las resistencias, no vencerlas, porque creo que si bien yo he utilizado esta terminología de vencer algo, ¿no? Simbólicamente, pero yo ya se los he dicho muchas veces, creo que el camino que más me ha funcionado a mí particularmente es el de la unificación y el de la integración, y por eso ese es el que propongo en este canal. Entonces las resistencias básicamente es este estado que viene acompañado de pensamientos y emociones, claramente, porque los pensamientos van a generar emociones, bueno, que muchas veces nos quitan el poder ante ciertas situaciones, ¿no? Sentir que tenemos impotencia ante una situación, o sentir que la situación es muy difícil, o sentir que ya no queremos avanzar, o bueno, se puede dar como de muchísimas maneras. Y generalmente estas resistencias aparecen ante momentos de cambio, ¿sí? Donde quizás tenemos que tomar una decisión que al ego le cuesta, o quizás no solo eso, o sea, no solo ante momentos de cambio, sino ante tener que atravesar ciertos procesos, que obviamente sí van a implicar un cambio, pero quizás ese cambio es interno. Y ahora le voy a explicar esto con un ejemplo. Y quería citar hoy a Viktor Frankl, quizás ya muchos conozcan a este psiquiatra, que fue un hombre que fue enviado a un campo de concentración en el régimen nazi. Y fue en ese campo de concentración, o sea, hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, si no lo leyeron creo que es como un gran clásico, así que está bueno tener en la biblioteca. Y este hombre básicamente desarrolló esta teoría, ¿no? De la importancia de encontrarle un foco, de encontrar un sentido, de tener un propósito, sobre todo en momentos de adversidad, porque él comprobó en su pasaje por ese campo de concentración cómo había hombres que quizás eran físicamente mucho más fuertes que él, pero que no podían sobrevivir a la experiencia, o sea, que morían literalmente, porque no le podían encontrar un sentido. Entonces él empezó como a desarrollar todo esto en ese periodo. Y yo siempre como que cito situaciones bastante extremas de los videos, pero me parece inspirador, ¿saben? Porque creo que si Viktor Frankl pudo hacer esto, ¿no? O sea, si uno después lo traslada a su propia vida con las emociones que todo involucra, ¿sí? Esto no es para disminuir lo que cada uno siente a través de los obstáculos que cada uno atraviesa, pero creo que es importante inspirarnos, ¿no? De las personas que lograron cosas en situaciones así. Y algo que me parece importante mencionar es que creo que si Viktor Frankl no hubiese, o sea, él encaró la percepción, ¿no? De la situación que estaba atravesando, que salía de su control, y creo que nadie merece estar en un campo de concentración, ¿sí? También hace un tiempo hice un video de lo importante que es no decirnos que nos merecemos ciertas cosas como un método de autocastigo, ¿sí? Una cosa es encontrar la relación entre la causa que surge de cada uno de nosotros y el efecto que hay en la realidad externa. Una cosa es eso, y otra es como autocastigarnos y decirnos que nos merecemos situaciones ¿no? que pueden ser negativas de algún modo. Entonces, algo que me parece importante es que este hombre encaró
esa realidad que estaba atravesando, de la que no tenía control, que no podía cambiar hacia afuera. O sea, imaginen si Viktor Frankl, no sé, se hubiese puesto a llorar y a decir que todo era una injusticia, que estaba en todo su derecho de algún modo, quizás no hubiese podido atravesar esa situación. Pero el encare que hizo fue otro. Y fue justamente lo que lo llevó a poder salir de ahí incluso y continuar con su labor. Entonces, ¿por qué estoy citando esto, no? Porque creo que muchas veces, esto ya se los he explicado también, las máscaras del ego van cambiando. Cuanto más conciencia elevamos, más se va utilizando el ego también, porque si no, no hay desafío. Me refiero a que de alguna manera necesitamos como diferentes tipos de engaños del ego, ¿no? O sea, el ego tratando de hacer estos trucos muchas veces para que expandamos nuestra conciencia, para que sigamos creciendo. Y lo voy a poner un ejemplo muy, muy, muy tonto. Vamos a suponer que voy por la calle, ¿no? Y un hombre me insulta. Entonces, en la primera fase uno le devuelve el insulto, ¿no? Me enojo y le devuelvo el insulto. En la segunda fase que empiezo a practicar, alguien me insulta, entonces yo observo esa emoción, no lo insulto, pero igual me vuelvo a mi casa y me quedo todo el día enojada o enojado por la actitud de ese hombre, ¿sí? En la tercera fase, esto es una práctica, ¿sí? En la tercera fase, la persona me insulta, yo puedo observar la emoción, puedo observar la herida que está activando esa persona y, bueno, después de unos minutos, ya, por decirlo de algún modo, directamente suelto la escena. Y ya en la última fase, la persona me insulta y yo le digo, bendiciones hermano, te bendigo. Y hasta le siembro una semilla amorosa y quizás esa persona se vuelve a su casa replanteándose su actitud con las otras, ¿no? Esto funciona así. Entonces le pongo este ejemplo muy tonto porque realmente, como les digo, es una práctica, todo es una práctica. Y muchas veces es esta parte nuestra, el ego desconectado, ¿sí? El que no quiere rendirse ante las situaciones, el que no quiere invocar esta humildad que yo les decía, ¿sí? Que la humildad no tiene nada que ver con nuestra situación económica ni nada de esas cosas. De hecho, la humildad creo que es una práctica que es para hacer a lo largo de toda nuestra vida, porque siempre vamos a tener nuevas experiencias donde va a ser testeada, ¿sí? Es una práctica, como todo. Y acá, bueno, todo el que esté encarnado en este plano tiene un ego y básicamente va a atravesar diferentes pruebas, cada vez más alineadas o a la altura del nivel de conciencia que poseemos. Entonces, bueno, creo que con esto es muy importante recordar que a veces, por ejemplo, entendemos mentalmente que ciertas situaciones tienen un propósito, entendemos que ciertas situaciones aparecen para que integremos una experiencia, una lección, pero no siempre eso se revela en el momento. Y muchas veces la búsqueda incesante del propósito en el momento refiere a querer saben, que la situación desaparezca rápidamente. Y a veces lo que necesitamos es justamente rendirnos, aceptar y atravesar, ¿sí? Con todas las emociones que eso conlleve. Pero creo que en ese proceso lo más importante quizás es poder hacer foco, ¿sí? Cuando hacer foco en cuál es la lección, qué tengo que aprender y todas esas cosas no trae una revelación y por el contrario me hace sentir mal porque no entiendo el propósito. Creo que el foco va en otro lugar, ¿sí? En otro lugar donde pueda producir alivio, ya sea en que pronto se va a revelar las respuestas, que las respuestas van a revelarse en su tiempo, o quizás si ya descubrí mi propósito, poner energía en mi propósito, o cada uno va a saber qué es lo que trae alivio, ¿sí? En esos momentos. Pero creo que es importante porque a veces cuanto uno más lucha con la resistencia se hace, o sea, se alimenta de eso, ¿sí? Entonces creo que la rendición del ego tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con realmente poner el foco en algo que traiga alivio y que nos vaya conectando paso a paso con el amor. Sí, cuando estamos en momentos donde quizás la sanación es un poco más, se torna un poco más difícil. Así que bueno, familia, quería dejarles esta reflexión hoy
para que, bueno, vayamos cada vez más fluyendo más con nuestro camino y pudiendo trascender nuestras propias resistencias. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.